Mientras tanto, pues bueno, damos inicio. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimo gusto a todas y todos. Pues como tal, lo que vamos a presentar es la parte, ya decía Ricardo, de la plataforma Pixum 3.4. Probablemente algunos de ustedes podrían conocer ya plataformas anteriores a Pixum, incluso entre ellas PsicoWin, que pues tiene muchísimo tiempo. U otros quizás estén conociendo de inicio lo que es esta plataforma. Entonces vamos a buscar pues que sea claro para todos y retomar ahí algunas cuestiones justo para que pues podamos conocer o entender más de qué trata esta parte de Pixum. Bien, entonces, de las características que como tal tiene el sistema, recuerden, antes yo creo que es importante aquí nada más delimitar, que el sistema va a ser un sistema que nos va a ayudar a gestionar adecuadamente a nuestro talento. Pero esta gestión de talento va a ser importante que en ella no nada más nos enfoquemos a la parte de cómo estamos reclutando o si estamos cumpliendo con los estándares para que cada persona ocupe el puesto de acuerdo a las características que se necesitan. Eso es lo primero que tenemos que hacer en esa gestión de talento, pero también es importante que podamos dar seguimiento a cada uno de nuestros candidatos o una vez que ya se integren colaboradores. ¿Por qué? Muchas veces nos quedamos en la primera parte, solo reclutar y no les damos seguimiento, no vemos qué es lo que está pasando con ellos, cómo se sienten. Si les hablamos en algún momento de algún tipo de desarrollo, ¿qué ha pasado con eso? ¿Lo hemos empezado a hacer? Ese tipo de cosas siempre nos van a, como tal, beneficiar cada vez más. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a darle desarrollo a la gente, empezamos a ver cuáles son sus necesidades, si se sienten a gusto, todo este tipo de factores empiezan también a ser parte de factores que van a hacer que la gente se mantenga dentro de la organización y no estén rotando. Entonces, aquí podríamos utilizar el sistema Pixum para esta gestión, tanto para reclutar a la gente, pero también empezar a aplicar cosas que se están enfocando hacia la parte de desarrollo organizacional. Creo que conforme vayamos avanzando, ahí podemos obtener algunas, como tal, algunas cosas que a ustedes les van a empezar a hacer sentido. ¿Cuáles son las características entonces que tiene el sistema? El sistema cada vez más es amigable. Ustedes saben que estamos viviendo en esta actualidad, pues en este ya 2020, la tecnología ha ido creciendo muchísimo. Entonces, conforme la tecnología va creciendo, todas las aplicaciones que estamos utilizando también tienen que cambiar y tienen que adaptarse. Nuestros celulares ya no son los mismos Tamagotchis que utilizábamos hace unos años atrás. Ya no son esos tabiques grandotes que teníamos que estar cargando y que eran tan estorbosos, que bueno, en mi caso nunca me tocó como tal cargar alguno, pero supongo que sí fue esta cuestión de muy, pues no tan cómodo estar haciendo uso de ellos. Entonces, ahorita todo lo que estamos haciendo es traer toda esta tecnología hacia el sistema, para que cada vez sea más amigable, sea más fácil de utilizar, para que la información que nos brinde también sea información que nos ayude a tomar de decisiones. La idea del sistema es que vuelva a ser cada vez más flexible también para que se adapte a las necesidades que ustedes van a tener en la organización. Y una cosa más, una de las características más importantes que lo podemos utilizar en idioma inglés. El idioma inglés es al final del día ya uno de los requisitos que tenemos en las organizaciones. Entonces, si queremos evaluar gente que está como tal, que habla el inglés, o nosotros queremos utilizar como tal el sistema en ese idioma, también lo podemos hacer. Esas son de las características principales que vamos a empezar a conocer en el sistema. Pero, ¿cómo vamos a evaluar a nuestros candidatos? Lo vamos a hacer como tal a través de una batería psicométrica. Esa batería psicométrica que estamos como tal visualizando en la pantalla está compuesto de estas pruebas psicométricas que tenemos disponibles, las cuales vamos a dividir en diferentes segmentos. La parte de inteligencia, la parte de personalidad, comportamiento, valores. Y si quisiéramos también evaluar una parte clínica, lo podríamos hacer a través de una prueba que se podría adquirir aparte de las que ya vienen por default en el sistema, que en este caso sería el MMPI. Entonces, son las pruebas que podemos adquirir. Adquirimos toda la parte de inteligencia, personalidad, comportamiento y valores. Eso es lo que tendríamos. Y también podemos utilizar esas mismas pruebas en español y podemos aplicar otras en inglés. Del lado izquierdo, ustedes van a visualizar que vienen aquí unos pues iconos donde nos habla de algunos tipos de niveles. Lo que nosotros en el sistema les recomendamos es una batería específica para cada nivel jerárquico dentro de la organización. De esa manera, ustedes no tendrían que estar eligiendo cada vez que dan de alta a un candidato, no tendrían que estar seleccionando una por una la batería psicométrica que van a aplicar.
En el momento que ustedes eligen un nivel, en automático les arroja cuál es la recomendación de nosotros para que puedan evaluar a ese puesto. Entonces, el sistema nos va a ir guiando respecto a cómo lo podemos utilizar. Una vez que ustedes aplican una batería de pruebas psicométricas donde están evaluando diferentes aspectos de una persona, entonces podemos Un obtener favor, ¿te podrías regresar a la presentación anterior? Es que no alcancé a verla. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Lisbeth. Lisbeth, muchísimo gusto, Lisbeth. Bien, esa es el slide que me comentabas. ¿Tienes alguna duda respecto a ello? Igual aquí, Lisbeth, nada más para no ir cortando a lo mejor mucho. Si llega a salir una duda, te pedimos porfa que nos ayudes a escribirlo en el chat y ya más adelante vamos a hacer un espacio donde podemos ir resolviendo todas las dudas. ¿Te parece? Ok. Súper, muchísimas gracias, Lisbeth. Gracias. Bueno, voy a continuar con la siguiente diapositiva. Estábamos mencionando que para poder obtener a través del sistema un cálculo o un reporte de competencias, necesitamos aplicar diferentes pruebas psicométricas. ¿Por qué? Porque de esa manera, desde una perspectiva psicológica, vamos a poder tener mayor fundamento para este cálculo de competencias. Los seres humanos no nada más estamos integrados por un factor como por ejemplo la personalidad, o no solo somos un potencial de inteligencia, sino estamos compuestos por diferentes factores. Entonces, lo que hacemos al evaluar todos estos factores es que podemos ver si la persona cumple o no cumple con una habilidad. El modelo de competencias que nosotros tenemos en el sistema es un modelo, un catálogo de 29 competencias, que son las que están aquí como tal en el slide. Esas son las competencias que podemos evaluar. Y entonces, como tal, lo que vamos a obtener del sistema van a ser una serie de reportes que nos van a hablar de si la persona tiene desarrollada dicha competencia o si necesita empezar a, como tal, a reforzarla. O quizás si la tiene y a lo mejor la podemos aprovechar, entonces estaríamos capitalizando su habilidad. Eso es lo que podemos hacer con este modelo de competencias y con toda esta gestión dentro del sistema. Una vez que ustedes ya tienen todo este conocimiento, cuáles son las pruebas psicométricas, cuáles son las competencias, ahora lo que podrían hacer como tal es que una de dos, o utilizan los 300, bueno, más de 300 perfiles que tiene el sistema, o pueden ir generando los suyos. El sistema ya les da más de 302 perfiles. Entonces ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a utilizar estos, pero posiblemente en sus empresas tengan a lo mejor algún puesto muy diferente al que podemos encontrar en el mercado, puestos muy especializados. Y cuando encontramos este tipo de puestos, entonces necesitamos empezar a crear perfiles diferentes. Eso es lo que ustedes podrían empezar a hacer con el sistema. Si tiene costo crear más perfiles y todo esto, no se preocupen por ello. Ustedes tienen ya los perfiles por default y aparte pueden cargar todos los perfiles que ustedes vayan necesitando conforme vayan utilizando la plataforma. Entonces, esos, por ejemplo, son algunos de los ejemplos de cómo podríamos visualizar el reporte. Aquí nos muestra el reporte como tal de psicometría, donde aparece la gráfica del perfilamiento. Voy a hacer aquí un pequeño zoom de manera rápida. Entonces, lo que nos va a mostrar este reporte son resultados generales, donde nos habla de qué tanto se está adecuando la persona al perfil, ya sea a un perfil de psicometría o a un perfil de competencias. Y podemos visualizar como tal el resultado que obtuvo. El sistema lo que va a hacer es que nos va a decir si la persona se encuentra en un color rojo, donde nos indica que no se adecua al puesto, pero también nos puede mostrar un color verde o un color azul, donde nos estaría diciendo, pues que la persona sí tiene una gran adecuación al puesto. Entonces es una manera en la que vamos a empezar a conocer toda la información que como tal tiene el sistema. Ahora, ya respecto a las funcionalidades generales que va a desarrollar el sistema, la primera de ellas, evidencia con captura fotográfica. No sé si en algún momento les ha pasado, esto yo se los platico desde mi experiencia, pero había ocasiones en el que la gente no era la misma que contestaba la prueba psicométrica, no eran los mismos que se presentaban a la entrevista o algo similar. Entonces, o le decían al amigo o a la amiga, oye, ayúdame con esto, a lo mejor tú le sabes más. Entonces,
Bueno, como tal es lo que llegan a hacer en algunas ocasiones los candidatos. Para evitar ese tipo de temas, lo que hacemos es que en el sistema se integra esta parte de la evidencia. Entonces, una vez que la persona va ingresando a contestar las pruebas psicométricas o incluso alguna prueba técnica, lo que hace el sistema es que le toma una fotografía, de tal manera que al finalizar nosotros podemos validar si realmente la persona que vino a entrevista o ha estado en el proceso es la misma que contestó como tal sus pruebas psicométricas. Entonces es una funcionalidad que nos va a dar muchísimas ventajas, sobre todo cuando estamos buscando algún tipo de puesto muy específico. El siguiente es que podemos compartir vacantes en redes sociales. Hay diferentes formas de compartir esas vacantes. Lo podemos hacer de forma directa. El mismo sistema tiene un botón donde te permite publicar esa vacante en tu red social, por ejemplo, en Twitter o en LinkedIn. Entonces es lo que podríamos hacer. Hay otros medios donde te comparte una liga y esa liga también la podrías pegar en alguna otra red social o incluso la pueden compartir por correos electrónicos de tal forma que la persona pueda ver la información y en ese momento también si decide puede empezar a postularse como tal desde esa liga que le estás compartiendo. Entonces ya no tendríamos como tal que estar dando de alta a las personas nosotros. Una función más, el WhatsApp. ¿Quién de ustedes no tiene WhatsApp? Y si no tienen, bueno, no se los iba a pedir tampoco. No, pero creo que esto es muy importante. Ustedes saben que WhatsApp, híjole, la forma de contacto con esta aplicación cada vez es muchísimo mayor. Hay niños que ya están utilizando esto como tal, desde un celular hasta la aplicación de WhatsApp. Entonces, es más fácil que sus candidatos, ustedes se han dado cuenta, que les respondan un WhatsApp a que les respondan las llamadas telefónicas o que nos respondan los correos electrónicos. Entonces, es más fácil. Tú le envías desde el sistema a alguno de tus candidatos un mensaje por WhatsApp y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues puedes darle continuidad a tu proceso o si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo, mándame un mensaje. Si tienes alguna duda, escríbeme o algo similar. Para eso nos va a ayudar esta funcionalidad. Otra que tenemos, el mensaje automatizado. Cada vez que una persona pasa por alguna etapa como tal dentro del sistema, el mismo sistema le puede enviar un mensaje para decirle, oye, puedes avanzar a la siguiente etapa. U otra cosa más, si tú vas a descartar a la persona, le puedes enviar como tal desde el sistema un mensaje. Y en ese mensaje le va a decir al candidato, oye, ya se cerró la vacante, muchísimas gracias por haber participado. Entonces, creo que también podríamos aprovechar esto. En ocasiones es también un poquito, pues es darle más pasos al proceso y tenemos que enviarle correo a las personas para decirles que no se quedaron, ¿no? Híjole, sigue participando. Entonces, con el sistema, rápidamente lo que podemos hacer es eso. Le enviamos un mensaje en automático y listo. Hay una funcionalidad más, que es la gestión de horario entre candidato y a lo mejor un jefe de la vacante, la persona que le va a hacer la entrevista hasta su domicilio, a lo mejor un médico que le va a hacer como tal esta prueba. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta gestión de disponibilidad? Como tal, el candidato cuando ingrese al sistema va a poder registrar cuándo tiene disponibilidad para agendar una entrevista. Cuando finalmente la persona llega a esa etapa, lo que va a hacer es que al que configuramos en el sistema, que es como tal el jefe o el responsable de esa etapa del proceso, le va a llegar un mensaje. Y en ese mensaje entonces tiene que poner cuándo puede hacer la entrevista, qué día, en dónde, pero todo con base a la disponibilidad que el candidato ya puso en un inicio. Eso va a hacer que esa gestión sea muchísimo más rápida y sea muchísimo más efectiva. Entonces, entre ellos programan esta cita, se realiza y una vez que se realice, entonces nosotros regresamos al sistema y podemos continuar para que la persona siga avanzando en todo este proceso de reclutamiento. El autorregistro de candidatos nos va a funcionar de una forma muy peculiar y también similar a esta parte de las vacantes que podemos compartir en redes sociales. Este autorregistro de candidatos lo que hace es que generamos una liga en el sistema, esa liga la comparten ustedes por correo electrónico o por algún otro medio que tengan, la persona ingresa a esa liga como tal, registra datos generales y en ese momento puede empezar como tal con su proceso de reclutamiento, empezar a contestar alguna prueba psicométrica o alguna prueba técnica. Entonces, esa es la finalidad que va a tener este autorregistro, que al final del día nosotros nos esté ahorrando tiempo. En ocasiones no tenemos este tiempo, entonces cuando no tenemos este tiempo lo que estamos buscando cada vez más es poder eficientar cada uno de los pasos que hacemos.
Esa va a ser la importancia del autorregistro de candidatos. Y finalmente, una funcionalidad más, la reportería. Podemos empezar a ver como tal la información de nuestras vacantes a través de una aplicación que se llama Power BI. Este Power BI lo que va a hacer es que podemos ver información en tiempo real y nos los va a mostrar en gráficos. Entonces, esa es la importancia. Ya no tendríamos quizás, o si queremos presentarlo ante una junta, la junta semestral, la junta anual, podemos sacar nuestros reportes en Power BI y que todo sea súper dinámico. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se vería ello. Creo que puede ser muy funcional para todos y todas ustedes. En el sistema se va a integrar ahora un nuevo módulo de gestión de vacantes. ¿Cómo es este módulo de gestión de vacantes? Como tal, podemos ir generando todo un proceso. Ustedes, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento, ¿cuáles son las etapas que llevan a cabo? Ahorita voy a hacer, quizás aquí participe algunas personas, aprovechando, por ejemplo, que ya conocimos todos a Lisbeth. Lisbeth, ¿nos escuchas? Sí. Ok, tú nos vas a ayudar, Lisbeth. Coméntame un poco de cómo es tu proceso de reclutamiento. ¿Cuáles son las etapas que llevas a cabo desde que lanzas o publicas tu vacante en alguna red social o en una bolsa de trabajo? ¿Qué es lo que sigue en este proceso? Se hacen las entrevistas con recursos humanos, bueno, dirección de personas, nosotros nos llamamos aquí. Posteriormente, evaluaciones psicométricas, entrevista con el jefe. Se envía una evaluación de honestidad o confiabilidad, se puede decir, y exámenes, otros 2 exámenes más y ya la contratación. Y en dado caso, si el candidato pasa todo y no es viable, bueno, ya es carta de agradecimiento. Ok, muchísimas gracias, Lisbeth. A muchos de ustedes posiblemente les haga sentido esto que Lisbeth estaba comentando respecto a su proceso, pero probablemente tengan procesos diferentes para cada tipo de puesto que están reclutando. A lo mejor no es el mismo que utilizamos para los administrativos o para alguien que va a ocupar un puesto muy operativo. Quizás el proceso sea diferente. En algunos puede que lleve más pasos y en algunos puede que lleve menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Ustedes todo eso lo pueden trasladar al sistema, establecer cuáles son las etapas por las que debe pasar la persona. Y entonces, cada vez que un candidato se registre, lo que ustedes van a visualizar es que en cada una de estas etapas la persona va a ir avanzando, de forma que ustedes definan si la persona se queda en esa etapa y la descartamos con el mensaje automático que ya habíamos mencionado previamente, o la podemos avanzar a las siguientes etapas. Entonces, podemos ir calificándolos uno por uno y poder empezar a obtener un indicador de cómo van, si va bien, si va más o menos o si definitivamente no. Podemos empezar a utilizar un filtro. Ese primer filtro lo que nos ayuda es a decir o a establecer cuáles son los parámetros que estamos buscando para nuestros candidatos. Por ejemplo, si ustedes están buscando a alguien que haya estudiado solamente administración o contabilidad, entonces lo que hacemos es que establecemos ese filtro como obligatorio y una vez que la persona se registra y pone que no tiene esa carrera, entonces no puede continuar con todo el proceso que le falta. Y a ustedes lo van a poder como tal visualizar en el sistema para ver cuál fue aquel aspecto en el que la persona no cumplió o con qué característica no tiene. Esa va a ser la idea de todo este nuevo módulo de gestión de talento. Ya ahorita que pasemos al sistema lo vamos a poder visualizar todavía más y vamos a poder comprender más cómo van funcionando cada una de estas etapas que llevamos a cabo. Por ahí Lisbeth nos estaba explicando también que había una etapa en todo su proceso donde se entrevistaba al candidato, ya sea que lo entrevistaban la parte de recursos humanos o a lo mejor el jefe de la vacante. En el sistema podemos programar ahora una autoentrevista. Esta autoentrevista lo que hace es que la persona se va a videograbar. Esta etapa puede funcionar a través de la computadora, puede funcionar a través del celular. Ustedes cuando generan o configuran su vacante establecen qué preguntas quieren hacerle a la persona. Eso va a depender del puesto que estén buscando. Una vez que ya configuraron esas preguntas, lo lanzamos, la persona se videograba. Una vez que hace toda esta grabación, nosotros lo visualizamos en el sistema y entonces podemos calificar si la persona cuenta con el perfil o no cuenta con esas características. Y en ese momento decidir si la persona avanza a la siguiente etapa o se queda hasta ahí.
Entonces, es algo que también nos va a ayudar a eficientar nuestros tiempos, de que la gente quizás no venga aquí o que tengamos que invertirle cierta hora que ya programamos en nuestra agenda. Lo lanzamos en línea y ya después cuando tengamos un ratito, mientras estamos haciendo quizás otra actividad, podemos estar escuchando como tal la autoentrevista. Creo que esto puede ser muy beneficioso, sobre todo por la parte de los tiempos. Es importante, sobre todo, que ya mencionábamos, podemos evaluar a nuestros candidatos por psicometría, por esa entrevista, y cada vez vamos teniendo más información. Pero también si queremos evaluar un aspecto, un conocimiento técnico, lo podemos hacer. Y eso al final del día nos va a empezar a dar más información. ¿Cómo qué tipo de información? Por ejemplo, no sé, aplicarle a alguno de nuestros candidatos una prueba de inglés para ver cuál es su nivel de dominio de este idioma. O si es un puesto que va dirigido y que va a empezar a utilizar números, tablas de Excel o algo similar, podemos aplicar o el examen de la prueba técnica de Excel, uno de contabilidad o uno de habilidad numérica. Esos son 7 exámenes precargados que ya tenemos en el sistema y que ustedes pueden utilizar. Pero a lo mejor ustedes están aplicando actualmente alguna otra prueba técnica. Si ya tienen alguna otra y la están aplicando a lápiz y papel, olvídense de eso, la cargan al sistema y también la lanzan en línea. De tal manera que del sistema van a poder obtener un reporte donde les diga cuál fue el puntaje que obtuvo la persona en sus competencias que ya vimos desde un inicio, las competencias humanas, pero también en sus competencias técnicas, a partir de toda esta información que vamos a poder aplicar de alguna prueba técnica como tal. Entonces ustedes en estas pruebas técnicas van a poder agregar preguntas de opción múltiple, falso y verdadero, de relacionamiento, pueden agregar imágenes, pueden agregar también audios. Ese es lo nuevo que pueden empezar a implementar como tal con la plataforma. Entonces, pues si se van dando cuenta, cada vez va siendo más robusto todo lo que vamos a obtener. El registro de los candidatos y las evaluaciones. Ya dijimos que puede ser a través de una liga o puede ser a través de nosotros si lo queremos seguir haciendo manualmente y que podemos aplicar un filtro que nos va a ayudar a detener a la persona y que no avance a una siguiente etapa que a lo mejor no cumple con las características. Este va a ser nuestro suite de reportería, donde vamos a poder compartir incluso el reporte de competencias con el candidato y podemos darle una retroalimentación. Podemos descargar reportes masivos de acuerdo a cierto filtro que ustedes quieran hacer del sistema. Entonces, ¿qué reportes vamos a obtener? Reportes de competencias. Uno que va dirigido tanto para nosotros como recursos humanos, pero también otro específico para el candidato y que podamos darle una retroalimentación. Podemos hacer comparativos en el sistema donde podemos generar ternas de candidatos y presentarlos al jefe de la vacante y decirle, oye, pues ¿cuál de estos te convence más? ¿Qué más podemos sacar? Podemos comparar un perfil, el puesto de una persona que a lo mejor ya está laborando con nosotros y proyectar ese resultado a un perfil diferente, de forma que a través de esta proyección podamos ver si puede quizás pasar a una promoción. En caso de que no sea así, toda esa información también nos va a empezar a ayudar para poder generar planes de capacitación, para tener información en nuestra DNC, para poder generar parrillas de reemplazo, planes de sucesión, planes de carrera. Todo eso es lo que podemos empezar a hacer con esos reportes grupales. Tenemos los reportes de las pruebas técnicas, tenemos resultados de la información natural, del dato real que tuvo la persona y también lo podemos comparar con un perfil que ustedes pueden establecer, un perfil que está como tal ligado a una calificación que estamos esperando como tal que cumpla la persona. Los reportes de psicometría, que bueno, esos están aquí casi por demás decir que lo tenemos. Y lo que decíamos del Power BI, donde podemos ver toda la información en tiempo real y de manera más dinámica. Bien, ahora, vamos a hacer aquí como un pequeño espacio. ¿Por qué? Todo lo que acabamos de ver tiene como tal o se relaciona con cuestiones de lo que podemos empezar a aplicar de manera básica, de manera práctica con el sistema. Y me gustaría saber si ustedes van teniendo algunas dudas de lo que hemos presentado hasta el momento, porque lo que sigue todavía es con un desarrollo de inteligencia muchísimo mayor que lo que tenemos de este lado. Todo esto es súper interesante, pero lo que viene creo que está más adecuado a la tecnología y a inteligencia artificial. Entonces, antes de pasar a este cambio de tecnología, vamos a resolver hasta aquí algunas de estas dudas. Entonces, si tienen dudas y nos pueden apoyar a escribirlas quizás en el chat, podemos irlas respondiendo.
¿Qué te parece, Ricardo? ¿Si hacemos esto así, de esa manera? ¿Te parece bien? Sí, sin problema. Digo, invitarlos a todos a que nos escriban aquí sus duditas. Por el momento, pues nadie ha escrito nada. Creo que está más que claro la información. De igual manera, los invitamos a todos a que escriban aquí sus dudas en el chat y aquí le damos un minutito para pues contestar lo que tengan. Si no, pues damos inicio con lo nuevo, con lo que viene en esta actualización, como comentas, la tecnología de verdad. Muy bien. Entonces vamos a ver si existe por aquí alguna duda. Igual como comentabas, parece que no. Todo ha sido muy claro. Eso es bueno, yo creo. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que estábamos mencionando acerca de esta inteligencia artificial que va a empezar a desarrollar el sistema? Como tal, nosotros lo conocemos como servicios cognitivos. Estos servicios cognitivos es importante que ustedes sepan que se desarrollan a la medida de cada uno de ustedes. No es el mismo servicio cognitivo a lo mejor que se le va a ofrecer a una empresa de retail, a lo que se le va a ofrecer a una empresa que esté enfocada a lo mejor a la parte de bancos o de hotelería o de producción. Van a ser siempre diferentes, siempre diferentes. Entonces, ¿qué es de lo primero que podemos ver? Uno de estos servicios cognitivos es el reconocimiento facial. Este reconocimiento facial lo que va a hacer es verificar si el candidato que entró en una etapa del proceso, recuerdan, estamos hablando de que la persona va a pasar por diferentes etapas, supongamos 10 etapas. Entre esas 10 etapas, la sexta es la etapa de la psicometría. Entonces, si queremos ver que la persona que entró desde el primer filtro hasta la etapa 6, que es la psicometría, queremos saber si es la misma, podemos hacerlo o podemos verificarlo con este reconocimiento facial. Lo que hace como tal es decirnos si la persona que ingresó al inicio le toma fotos, cuando llega a la etapa 6 le toma fotos y lo que hace el sistema es que te hace un match y te dice si la persona realmente es la misma que ingresó, la misma que respondió psicometría. Eso es lo que vamos a poder obtener con esta verificación o con este reconocimiento facial. El segundo se llama un análisis inteligente de CV. Cada vez que nuestros candidatos se vayan a registrar o ingresen a la plataforma, se les va a pedir que carguen su CV. Una vez que ellos estén cargando su CV, entonces lo que va a pasar es que ustedes, si adquieren este otro servicio, lo que pueden hacer es hacer una búsqueda inteligente a través de una palabra clave. Si están buscando una persona que tenga conocimientos sobre un project manager, podemos escribir como tal la palabra project manager y entonces en automático nos va a arrojar de todo este banco de información, todos los CVs de las personas que tienen este conocimiento o que tienen en su CV esta palabra que es project manager. Eso es lo que podemos hacer con esta búsqueda inteligente. Entonces ya no tendríamos que estar revisando toda nuestra base de datos, buscar una palabra, en automático nos arroja nuestros candidatos. E incluso nos puede servir para tener como tal en el sistema una bolsa de candidatos, ¿cómo se les llama? Perdón, se me va aquí la palabra. Que tengamos estos candidatos que a lo mejor y no quedaron para un puesto, pero que posiblemente tienen un buen resultado y que podrían aplicar para alguna otra posición que en algún momento pueda como tal estar disponible. Entonces podemos tener este banco de candidatos y una vez que tengamos una posición y buscamos a alguien específico, abrimos nuestro análisis de CVs y podemos hacer esa búsqueda. Eso podría ser entonces este otro servicio cognitivo. El tercero que se agrega es un chatbot, es un asistente virtual. Este asistente virtual lo que va a hacer es que si tú tienes alguna duda, le puedes escribir, oye, tengo duda de cómo cargar un perfil en el sistema. Entonces, lo que hace Pixia es que te va a dar una respuesta y te va a ir guiando de cómo puedes cargar un perfil. Que si se te olvidó qué es lo que evalúas o cuáles son las pruebas psicométricas que puedes aplicar en inglés, le preguntas, ¿cuáles son las pruebas psicométricas que puedo aplicar en inglés? Y como tal, te va a empezar a arrojar la información. Pixia te va a decir también cuáles son las otras dudas posibles que se podrían relacionar con la primera pregunta que tienes. Porque a lo mejor si no te quedó claro, quieres tener más información, te va a ir dando todos estos datos. Esa es una primer parte, pero también este asistente virtual va a ayudar a nuestros candidatos a que se puedan postular a alguna vacante. Entonces, esta postulación como tal
La persona va a ver una vacante, si le interesa, entonces se puede postular y Pixia le va a decir, ok, necesito que me digas cuál es tu edad, cuál es tu género, que me explicas si tienes experiencia en tal. Entonces le va a empezar a hacer una serie de preguntas y también le va a decir, mira, tengo disponibles estas vacantes, ¿cuál de ellas te interesa? Le va a mostrar los departamentos, le va a mostrar las vacantes que tengamos disponibles y entonces va a ir guiando al candidato para que se pueda postular y para que como tal pueda iniciar con el proceso que hayamos establecido en el sistema. De esas dos formas vamos a poder utilizar nuestro asistente virtual, que es Pixia. Y finalmente, uno bien interesante, que es el indicador de permanencia. A veces quisiéramos saber cuánto tiempo va a durar la gente en la organización. Entonces, a través de un algoritmo como tal que tiene el sistema, lo que podemos hacer es que podemos sacar o podemos predecir cuánto tiempo va a durar una persona dentro de la organización. Lo que hace como tal este algoritmo es que retoma diferente información que nosotros cargamos en el sistema acerca de los candidatos, empieza a hacer toda una serie de ciencia y a partir de toda esa ciencia que empieza a generar, nos va a arrojar un indicador numérico y nos va a decir cuántos meses o cuántos años va a durar la persona dentro de la organización. Este indicador como tal de permanencia es bien importante que lo podamos adaptar a nuestra organización. Como les decía, no va a ser el mismo tiempo de permanencia que quizás exista o la rotación que se viva en una empresa de retail, a lo mejor una consultoría de recursos humanos. Son cosas diferentes, pero todo eso se puede adaptar. Entonces, son 4 de los servicios cognitivos que podemos como tal desarrollar y adaptar a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Sobre esta parte de los servicios cognitivos, ¿queda claro? ¿Tienen alguna duda respecto a ello? Ok, bien, excelente Mario, muchísimas gracias. Lisbeth, muchísimas gracias. Si nos pueden ayudar, por lo menos yo les pido, por favor, que me ayuden ahí en el chat, a que me manden aunque sea un emoji, algo así para saber que no están durmiendo o que ya se fueron o algo por el estilo. Ándele una carita por ahí, Mario. Diana nos pregunta si los 4 tienen un costo adicional y efectivamente cada uno de estos servicios tendría un costo. Bien, muchísimas gracias, Leila. Bien, una de las cosas más que podemos utilizar o lo que podemos empezar a comprender ahora con Pixum es que la idea es que ustedes puedan cada vez ser más autosuficientes con la plataforma. Les comentaba en un inicio que se busca que el sistema sea amigable y no tanto que se busque, es amigable. Tan amigable es y tan fácil de usar, clientes nos han dicho que es muy intuitivo. Entonces, lo que ya, o sea, como tal el sistema ya es fácil de usar. Y una vez que ya es fácil de usar, entonces lo que queremos hacer es que quizás aquellos aspectos que quizás sí se tengan que explicar cómo utilizarlos y todo eso, ya no dependan de nosotros. Que nos estén preguntando, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿cómo realizo el otro? La idea como tal entonces sería que a partir, por ejemplo, de nuestra asistente virtual Pixia, se puedan resolver estas dudas. Aparte, el sistema nos va a mostrar paso a paso cómo podemos realizar diferentes procesos que integran como tal la plataforma. Podemos tener estos webinars para que también podamos como tal empezar a resolver dudas. ¿Qué más? Cursos que se dan de forma en línea para que ustedes puedan empezar a desarrollar como tal habilidades en el uso de psicometría, perfilamiento, también respecto a la parte del uso del sistema. Entonces, todo esto es impartido por nuestras especialistas de consultoría en la parte de gestión de talento. Entonces, pueden darles muchísimas sugerencias de cómo llevar a cabo de mejor, darle un mejor uso como tal a la plataforma. Y otra forma de que podemos ayudar o apoyar va a ser con la parte de los cursos presenciales en Monterrey y en la Ciudad de México. La idea como tal, lo que dice aquí, la frase, esa es muy importante, un sistema adaptable a su organización. Entonces, es lo que vamos a estar buscando, poder adaptar la plataforma como tal a las necesidades que tenemos en la empresa. ¿Cuáles son básicamente los beneficios, resumiendo todo lo que hemos estado observando? Primero, ser una empresa de tecnología 4.0. Eso es importante.
Ya en la actualidad no podemos estar con la misma tecnología que utilizábamos hace 20, 25, 30 años. Ya es bien importante que empecemos a hacer cambios respecto a eso. Podemos empezar a tomar decisiones con mayor fundamento de acuerdo a toda la información que podemos extraer del sistema. Ustedes ya vieron parte de todo lo que podemos ir como tal revisando. Estandarización de nuestro proceso de forma que podamos establecerlo en el sistema y como tal establezcamos un proceso fijo, una estructura. El control y administración de vacantes y candidatos. Ahorita vamos a verlo directamente en el sistema, cómo lo podemos visualizar. Y sobre todo, que les he repetido muchísimo, la parte de ahorrar tiempo. Y si estamos como tal invirtiendo tiempo, pues que también valga la pena. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? El valor agregado, el empowerment, que es esta parte de que ustedes cada vez sean más autosuficientes y puedan incluso hacer autosuficientes a sus equipos de trabajo, que no tengan no tengan que depender de nosotros. La implementación para que siempre como tal van a contar de la mano de los expertos para que puedan darle seguimiento a cada uno de los procesos que van a llevar a cabo. La infraestructura como tal, que van a tener una infraestructura a través de Microsoft Azure. Todo lo pueden hospedar como tal, toda su información en la nube. Entonces, no es necesario que toda esta información aparezca o la tengan como tal en un dispositivo. Y los desarrollos especiales, como lo veíamos de los servicios cognitivos. Entonces, son cosas de las que podemos empezar como tal a compartirles. Tenemos más de 30 años en el mercado, más de 2,500 clientes. Algunos de estos clientes, por ejemplo, son los que ponemos aquí en la pantalla. Entonces, como tal, podemos tener aquí toda esta experiencia, todos estos clientes con los que hemos trabajado, a los que hemos guiado en esta parte de cómo gestionar de mejor forma, cómo ayudarlos en algunos procesos. Entonces, siempre van a contar con toda esta información. Bien, finalmente, vamos a pasar como tal a la parte del sistema para poder visualizar qué es lo que tiene o cómo lo van a poder visualizar. ¿Tienen alguna duda antes de que yo pase como tal al sistema? Muy bien. Esto que ustedes están observando en la pantalla es lo que llamamos el paso a paso. El sistema, cuando ustedes ingresen, les va a dar esta bienvenida y les va a ir explicando que como tal, ustedes pueden ir reconociendo cada uno de los módulos y si en algún momento se les olvida cómo se hace alguna actividad, existe este paso a paso para que podamos hacerlo y no tengamos que recurrir a alguien más para que nos explique cómo podemos atender esta duda. Entonces podemos decirle, ok, explícame qué es lo que voy a ver. El sistema te empieza a decir, mira, tú tienes en el sistema 4 módulos y como tal, el módulo de tracking es donde vas a gestionar a tus vacantes, en el de personas también vas a gestionar vacantes y también puedes descargar reportes, pero todo lo vas a hacer a través de carpetas. En el módulo de puestos puedes dar de alta tus perfiles, en el módulo de configuración, lo que decíamos, tenemos más de 50 configuraciones. Te dice que si tienes alguna otra duda en algún momento, quieres repetir como tal todo el tour, puedes seleccionar el icono para que te vaya explicando. Entonces, si queremos visualizar otra vez este tour, tenemos aquí y lo repetimos. Y así lo podemos visualizar en diferentes pantallas cada vez que vamos a hacer alguna configuración como tal en el sistema. Esto que ustedes pueden visualizar en esta pantalla es la pantalla donde podemos administrar nuestras vacantes. En esta administración de vacantes viene cuáles son las vacantes que tenemos en la empresa, en qué estatus están, y también nos va a decir quién es el jefe y quién es el reclutador o los reclutadores que están a cargo de esa vacante. El sistema nos dice cómo vamos avanzando en tiempo. Ustedes establecen cuál es el tiempo inicio y cuál es el tiempo de fin. Entonces, una vez que como tal van avanzando los días, el sistema les dice en color verde que van en tiempo. Se pinta en color amarillo y les dice que ya casi, que tengan cuidado, porque ya casi se acerca la fecha meta. Y se pinta en color rojo cuando ya excedimos los días que habíamos establecido de manera inicial. El sistema nos dice cuántas personas tenemos en diagnóstico, cuántas hemos descartado y cuántas hemos contratado. Y lo que decíamos que desde aquí podemos
empezar a compartir nuestros candidatos a través de redes sociales. Entonces seleccionamos un botón y en automático nos va a decir cuáles son las redes sociales donde podemos compartir nuestras vacantes. Toda esta información que visualizamos aquí en esta pantalla la podemos descargar en un archivo de Excel para que podamos tener estos indicadores de cuánto tiempo llevamos en alguna vacante, cuánta gente hemos contratado a lo mejor en un periodo de un mes. Todo eso lo podemos descargar en Excel, de forma que podamos tener este indicador y presentarlo ya sea ante nuestro jefe, ante una junta semestral, una junta anual. ¿Qué es lo que también podemos visualizar aquí? Vamos a dar de alta desde aquí como tal una vacante. Y lo que hacemos para dar de alta esta vacante es que nos va a pedir un registro. Entonces, si se dan cuenta, ahorita yo entré a este registro de la vacante y el sistema me va a decir qué es lo que voy a ir llenando en cada uno de esos campos. Entonces, otra vez repetimos la información de que el sistema nos va a estar ayudando para que podamos utilizarlo de manera más fácil. Hacemos el registro de hacemos el registro de nuestra vacante, establecemos cuáles son los filtros que necesitamos a lo mejor que cumpla algún candidato de forma muy específica, como por ejemplo, aquí vamos a revisar este asistente de capacitación. Aquí aparecen las etapas por las que la persona debe pasar. Aquí me dice el sistema que todo el proceso que va a llevar a cabo estas personas que se postulen para analista de capacitación debe pasar por estas 5 etapas. Una vez que llega a la 5ª etapa, podemos decidir si se contrata o no se contrata a la persona. Establecemos la cuestión del tiempo. Si nos vamos aquí donde dice criterios de selección, eran los filtros que les decía que ustedes pueden establecer. Lo de licenciatura. No cumples con administración, entonces no puedes avanzar a la siguiente etapa. No tienes conocimiento no manejas el inglés en manera media o avanzada, no puedes avanzar a la siguiente etapa. Todos esos filtros ustedes los activan y deciden si quieren que sea algo obligatorio o si queda como algo que ni es obligatorio, pero pues a lo mejor sería importante saber cuál es como tal la información que tiene la persona. Todo este catálogo ustedes lo pueden ir configurando. Como tal, este catálogo ya vienen algunas opciones por default, pero todo esto ustedes lo pueden alimentar todavía más. La parte de la autoentrevista, donde nos dice cuáles son las preguntas que vamos a establecer para nuestra vacante. Aparecen ya unas preguntas por default. Ustedes pueden cargar más preguntas. Entonces van cargando preguntas, establecen cuál es el tiempo máximo, cuál es el tiempo como tal que va a tener la pregunta o la persona para responder. Ustedes programan todas las preguntas que necesiten hacerle a esa vacante. Y listo, tenemos todo esto para que la persona lo pueda hacer en línea. Y finalmente un ajuste, podemos establecer una calificación mínima, por ejemplo en psicometría o en competencias. Si la persona cumple con esta calificación mínima, en automático puede avanzar a la siguiente etapa. Si ustedes no utilizan este botón como algo indispensable, entonces tendríamos primero que revisar a la persona en la vacante y una vez que revisamos su calificación, definimos si queremos que avance o que mejor se quede ahí porque seguramente no tuvo un resultado muy bueno. Una vez que ya hicimos el registro, que ya dimos de alta nuestra vacante, el alta de nuestra vacante lo podemos hacer de forma individual o lo podemos hacer de forma masiva. Si lo hacemos de forma masiva, tenemos que cargar un documento de Excel en donde nos va a pedir información muy específica para dar de alta a estos candidatos. Aquí ahora lo que visualizamos es un pipeline de la gente que está en diagnóstico. En este pipeline vemos las etapas que ya habíamos visto, las que ya les había mostrado previamente. Y aquí de esta forma vamos a visualizar a nuestros candidatos. Entonces, como tal, aparecen aquí nuestros candidatos. Si damos clic sobre el nombre de alguno de ellos, visualizamos también la información, por ejemplo, la disponibilidad. Si ya nos contestó la F1, podríamos visualizar qué es lo que ya contestó en este primer filtro. Desde aquí podemos calificar también a nuestros candidatos. Y como tal, también podríamos revisar, por ejemplo, la parte de la autoentrevista de la persona. Entonces, cuando revisamos la parte de la autoentrevista, podemos ver de esta forma. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra candidata que es Rosa Durán. Si yo le doy aquí play,
Entonces, como tal, va a empezar a responder cada una de las preguntas que yo le establecí en el sistema. Ese video lo podemos descargar del sistema y lo podemos guardar en caso de que quisieran tenerlo a lo mejor de forma aparte. Podemos calificar la pregunta de la persona, si nos pareció que tiene un buen perfil. Nos dice, nos falta una. Listo. Y en ese momento decidimos si la persona pasa o no pasa a la siguiente etapa. Y si se dan cuenta, ir avanzando la persona solo es así, como si estuviéramos arrastrando un archivo de Windows. La pasamos a la siguiente etapa. En este momento, por ejemplo, dice que se va a notificar al entrevistador para que programe la entrevista. Recuerden, les mencionaba hace un rato de que se podía gestionar una cita entre la persona y algún entrevistador para que ellos se pongan de acuerdo en cuándo van a llevar a cabo este proceso. Entonces le puedo decir aquí que aceptar y en automático le va a mandar el correo electrónico al jefe que se programó de tal forma que él pueda agendar esa entrevista con Rosa. Una vez que el jefe ya hiciera esta entrevista con Rosa, entonces podríamos a lo mejor mandarle un mensaje por WhatsApp a Rosa y decirle, oye Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu entrevista? ¿Qué te pareció? O algo similar. Dependiendo de lo que nos diga, pues también y lo que en la calificación que le haya dado el jefe, calificamos a Rosa, podemos poner algún comentario, lo guardamos y en ese momento nuevamente podemos visualizar aquí a Rosa, si damos clic sobre su nombre, visualizamos todo el proceso que ha llevado a cabo. Aquí me dice, por ejemplo, que tienen competencias un resultado del 80.50. Puedo descargar desde aquí también los reportes. Si quiero revisar la autoentrevista nuevamente, la puedo revisar desde este detalle del proceso. Entonces aquí tengo la opción. Lo que decía de los filtros. Por ejemplo, dice que yo le pedí técnicas didácticas. Me dice que tiene un año y lo cumple. E-learning, disponibilidad para viajar, pero aquí en la expectativa de sueldo no lo cumplió. Sin embargo, como tiene algunas otras características que la hacen una buena candidata, yo decidí que era indispensable que siguiera con las siguientes etapas. Eso también lo pueden definir ustedes. Si por esto yo la hubiera descartado, entonces ella no aparecería en este pipeline. Ella aparecería en otro pipeline donde nos muestra los candidatos que hemos descartado. Aquí, por ejemplo, tenemos a Mario y a Berta. Si seguimos como tal con todo este proceso, entonces una vez que ya califiqué a Rosa en esta entrevista con jefe inmediato, la mando a la siguiente etapa y ya que llegó a la siguiente etapa, le digo, oye Rosa, mira, te propongo como tal que, bueno, la empresa te está ofreciendo tanto dinero, tanto sueldo, como ves, ¿te parece? Vas a tener tales prestaciones, si te parece, pues dime. Una vez que Rosa nos contesta todo esto, en automático lo que podemos hacer es calificarla y desde aquí ya la podríamos contratar. Si Rosa ya después de todo este proceso nos dice, híjole, ¿qué crees? Que mi mamá me dijo que siempre no, que la verdad no me queda todo lo que me ofreces. Pues bueno, podemos descartar a Rosa y lo que decíamos, o la mandamos a bolsa de trabajo y decirle, bueno, eres buena, pues igual y en otro momento si hay otra oportunidad, pues igual y te podemos buscar. O la podemos descartar. Entonces la podemos descartar, seleccionamos cuál es el motivo de descarte, podemos poner un comentario y notificarle al sistema para que le envíe el mensaje de que la vacante ya finalizó y pues muchísimas gracias por el proceso. Entonces, como tal, de esta manera podemos ir administrando nuestros candidatos. Les comentaba en un inicio, como tal, estas etapas son algunas que definimos para esta vacante que es analista de capacitación. Pero si ustedes están buscando a lo mejor un asistente o un vendedor demostrador, un analista de recursos humanos, un gerente de finanzas o algo similar, estas etapas pueden ir cambiando conforme ustedes las vayan configurando. No es precisamente que se quede así, todo es configurable. Más etapas o incluso menos etapas. Ustedes lo van a definir y también van a definir el orden que tiene cada una de ellas. Si en algún momento tienen alguna duda de cómo se utilizaba todo esto, pues entonces buscamos aquí a Pixia y podemos hacerle preguntas respecto a qué dudas tenemos de Pixum, dudas frecuentes, incluso podemos desde el sistema reportar algún error que va a tener como tal. Entonces aquí lo podríamos empezar a escribir y como tal
Pixia nos va a empezar a ayudar a resolver estas dudas. Un dato más, regresamos aquí a donde están nuestras vacantes y desde aquí podemos seleccionar esta opción que dice Liga Bolsa de Trabajo. Lo que hice fue copiar esta liga. Esta liga la pueden pegar ustedes en las páginas de su empresa. Si en las páginas de su empresa tienen a lo mejor un apartado donde venga bolsa de trabajo, pueden pegar esta liga. La liga no cambia, lo que va a cambiar es el contenido y todo lo van a administrar ustedes. Entonces pueden pegar esa liga, la gente ingresa a esa liga o la pueden mandar por correo electrónico. Si tienen una revista institucional, la pueden poner en su revista institucional, la pueden ir compartiendo a la empresa cada semana a través de un mailing o algo así, para decirles cuáles son las vacantes que existen en la empresa y que si conocen a alguien, pues que puedan compartirlo. Entonces, lo que hace la gente cuando ingresa a esa liga bolsa de trabajo, del lado izquierdo visualiza cuáles son los departamentos que existen en la empresa y del lado derecho aparecen las vacantes. Entonces, por ejemplo, aquí viene gestor de cobranza, analista de capacitación. Si en ese momento la persona se quiere postular, lo puede hacer. Puede loguearse con la información de su LinkedIn. Y si no tiene cuenta, puede dar clic ahí, donde dice, da clic aquí para registrarte. Y en ese momento, como tal, inicia con el proceso. Le va a empezar a pedir información general, alguno de los filtros que establecimos en la vacante. Y así puede ir avanzando. Y lo que les platicaba también, puede hacer uso del asistente virtual. Entonces le dice aquí, ¿quieres postularte? Le dices que sí. Y en ese momento te va a empezar a guiar como candidato para que te puedas postular como tal a la vacante alguna que sea de tu interés. Entonces, esa es otra de las cosas que también podemos hacer con toda esta parte del asistente virtual. No nada más nosotros que vamos a utilizar el sistema, sino también aquí los candidatos que van a hacer como tal uso de él. Entonces, esta sería la liga bolsa de trabajo. Esto es lo que conocíamos como tracking. Ya vimos cómo va a funcionar, cómo funcionan las etapas. Tenemos en el sistema otro módulo más que nos va a ayudar la parte del módulo de personas. En el módulo de personas podemos visualizar otra vez lo que es el paso a paso. Entonces, este paso a paso, una vez que nosotros lo saltemos, si lo queremos repetir, recuerden, tenemos el botón en la parte inferior. Podemos administrar a nuestros candidatos a través de carpetas. Si los administramos a través de carpetas y no de vacantes, como lo veíamos en el módulo de tracking, entonces podemos ir visualizando a nuestros candidatos de esta forma y ya no por etapas. Vemos la fotografía, su nombre, el puesto. Visualmente vemos los colores para identificar quiénes tienen una buena calificación y quiénes no. El sistema nos dice si ya terminaron sus pruebas psicométricas. El sistema incluso cuando la persona termina sus pruebas psicométricas les puede mandar un correo diciéndoles que esa persona ya finalizó. Si damos clic sobre el nombre de alguna candidata o candidato en específico, podemos visualizar nuevamente la parte de su expediente digital. Entonces tenemos aquí otra vez los reportes de psicometría, los reportes de competencias, los podemos descargar en Word, los podemos descargar en PDF, datos generales. Si la candidata hubiera como tal, le hubiéramos tomado fotos, aparecerían de esta manera como tal cada una de las fotografías que el sistema le tomó cuando ella ingresó a la psicometría o alguna prueba técnica. Me parece que aquí no tiene como tal la foto. Sí, me parece que como que aquí no hay la foto. En la parte inferior tenemos datos personales, podemos ir guardando un histórico de la persona. Recuerden que les decía que el sistema no nada más nos ayuda para la parte de reclutamiento. Eso es bien importante. Mi sugerencia es, si van a adquirir el sistema, no nada más lo aprovechen para la parte de reclutamiento. Exploten la herramienta y utilícenla también para la parte de capacitación, para la parte de desarrollo organizacional. De verdad, la información que les va a dar es información numérica, información tanto cualitativa como cuantitativa, que les va a empezar a ayudar a tomar mejores decisiones. Porque aparte recuerden que no nada más todo lo podemos visualizar de manera individual. También podemos empezar a descargar reportes grupales.
Podemos dar de alta candidatos de manera individual, podemos dar de alta candidatos de forma masiva y lo que decíamos de la short URL, donde les podemos compartir una liga y a través de esa liga lo que ellos van a hacer es que esta liga la podemos copiar, la podemos compartir por un correo electrónico o algo similar, un mensaje, y en automático la persona se puede registrar en esa vacante. Se registra con sus datos personales y una vez que se registra con sus datos personales puede avanzar a contestar alguna de estas etapas. También la podemos pegar en otras redes sociales. De verdad, creo que conforme ustedes vayan utilizando como tal el sistema, se les van a ir ocurriendo mejores formas de poder utilizar, o bueno, no mejores, sino más formas de poder explotar como tal la herramienta. Entonces es importante que conozcamos bien cuáles son todas las funcionalidades que ustedes podrían adquirir como tal del sistema. El módulo de puestos donde nos permite cargar perfiles, ya saben, tenemos más de 300 perfiles en el sistema que pueden utilizar por default o que pueden ustedes ir agregando los suyos. Y finalmente la parte de configuración, donde decíamos que también podemos tener más de 50 configuraciones y que el sistema cada vez sea más adaptable a lo que ustedes tienen en su organización. Si quieren poner en práctica su idioma inglés, podemos utilizar el sistema en inglés y también en inglés podemos ir descargando los reportes, sobre todo si evaluamos candidatos en idioma inglés. De esa manera también podríamos descargar el reporte en el mismo idioma. Muy bien. Como tal, son de las cosas que vamos a empezar a obtener. Recuerden que si quieren adquirir el servicio, los servicios cognitivos, podemos tener aquí de todas estas personas, podemos hacer una búsqueda por alguna CV a través de una característica en específico. Si queremos ver también lo del dato de permanencia, podemos visualizar como tal en todo el sistema ese indicador de permanencia que va a aparecer aquí en este listado. Entonces, en ese listado podríamos visualizar cuál es la permanencia o el indicador de permanencia de alguno de nuestros candidatos. Por ejemplo, aquí aparece uno que nos dice, les voy a compartir esta información, pero yo sé que ustedes son de reclutamiento, no se me vayan a robar a este candidato porque dice que tiene 15 años posibles de permanencia en mi empresa, entonces ustedes hagan de cuenta que no saben el nombre. Nos da este dato, esta información, permanencia. Le voy a dar clic aquí solamente para que nos muestre esta información. Lo que dice como tal esta gráfica, es que como tal, lo que hace el sistema es que va a retomar información para poder formar este algoritmo. Algunos datos básicos de la persona. Información también respecto a algunos estadísticos que como tal se pueden hacer. Y todo, la finalidad es para que podamos ver cuánto tiempo dura la gente. O podría, en este caso, durar la gente en la empresa. Muy bien. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario. Esto como tal sería lo que vamos a conocer del sistema. Lo que ya vimos, información general. Entonces, ahora sí, si tienen alguna duda, podemos iniciar con toda esta parte de ir respondiendo. Ok, Diana nos pregunta, ¿la herramienta de publicar las vacantes tendrá un costo adicional o es parte de la nueva versión de la plataforma? Lo de publicar nuestras vacantes, Diana, eso es como tal ya parte del sistema. Entonces tú adquieres el sistema, como lo visualizamos, y la parte de compartir tus vacantes, eso ya es dependiendo de cómo quieras utilizar el sistema, pero de que lo tienes, lo puedes tener. Solo es una cuestión de hacer unas configuraciones como tal que se harían por parte de tu área de sistemas o de soporte junto con nuestro área de soporte o de sistemas. Entonces ellos hacen una configuración respecto a tus redes sociales, por ejemplo LinkedIn o Twitter, si los queremos vincular. Se hace esta vinculación entre Pixum y la red social de forma que puedas compartir de forma rápida tus vacantes. Y si no, lo otro que les comentaba, pueden utilizar las ligas que se pueden copiar y esas las puedes pegar en alguna red social de forma muy específica. Entonces tienes cualquiera de las dos alternativas. Bien,
No sé si alguien tenga alguna otra duda, algo que no haya quedado claro, pruebas psicométricas, servicios cognitivos, perfilamiento, reporte de competencias. Ok, el MMPI tiene un costo adicional, nos pregunta Daniel. Como tal, Daniel, el MMPI, como dices bien, perdón, como bien dices, no se integra a la batería psicométrica que ya trae el sistema. Se puede agregar, pero sí, efectivamente tendría un costo adicional. Sobre todo, también se van a pedir algunos requerimientos. Como es una prueba clínica, no la podemos estar compartiendo, no se puede vender así como así. Entonces, sí se tiene, o como tal, se pedirían algunos requerimientos, sobre todo respecto al uso, también que la persona que va a ser responsable cuente con una cédula profesional. Entonces, sí se tienen que cumplir con algunos criterios para poder hacer eh, el uso de esta prueba clínica. Muy bien. Bueno, pues Ricardo, parece que no hay más dudas. Sí, no, digo, por ¿O ahí tú tienes arribita, dudas, Ricardo? justo, no, fíjate, a mí ya me queda más que claro de cómo nos va a estar ayudando todo este tema de la tecnología en el tema de recursos humanos y no tengo ninguna duda. Por ahí Diana nos comentaba si el tema de los servicios cognitivos, los cuatro que vimos, tenían un costo adicional, pero digo, creo que ya la contestamos con a lo largo de la presentación, si tienen un costo adicional, se hacen a la medida de cada uno de ustedes, entonces eso lo checamos pues con tu ejecutivo comercial. Y pues pareciera que ya no hay más dudas. No sé si alguien tiene alguna duda ahorita de algo que vimos, algo que quisieran preguntar sobre esta herramienta, cómo podemos hacerla llegar, etcétera. Parece que no. Pues no. Pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Misael, por apoyarnos en este webinar. Nuevamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esto, estamos para ayudarlos. Les voy a compartir una liga de una encuesta. Todo esto es pues, para saber su opinión sobre la información que vimos. Si tienen dudas, también ahí lo podemos ver. Mira, ahí hay una dudita. ¿El pipeline tendrá algún costo adicional? El Pable. No, no, Marisol. Como tal, no va a tener un costo, se incluye ya dentro de tu sistema. Entonces, lo que les decía es que pueden, como tal, administrar a sus candidatos por carpetas o en el Pable. No, por nada, gracias a ustedes también, como comentaba Ricardo, muchísimas gracias por estar presentes y por el tiempo que también invirtieron. Marcela nos pregunta si les vamos a compartir la presentación. Sí, todo el webinar ha sido grabado. Nos tardaremos un transcurso de 20-30 minutos en lo que pues procesamos todo el video, etcétera, y se los hacemos llegar a través de su mail. Si no, también se lo pueden pedir a sus ejecutivos comerciales sin ningún problema, se los estarán compartiendo. Y Muy bien, pues bueno, sí, listo, digo, creo que es todo. Nuevamente, gracias a todos por su tiempo. Gracias a ti, Misael, y nos vemos en el próximo webinar. nos estamos escuchando. Excelente tarde para todos.